momento te nombramos embajador de turismo mexicano en España. Sobre todo pues puedo recomendar un poco para la gente que no conoce. Están, por ejemplo, las ruinas de Tenochtitlan, las pirámides mayas. Y luego también gente si quiere conocer las playas, yo creo que es de lo que más poseemos posiblemente. Pues era un jugador que sabía jugar, que era muy inteligente para moverse, que sabía encontrar los espacios vacíos, que sabía jugar de primera. Yo a Hugo lo veía entrenar cuando estaba en la selección, porque nosotros entrenábamos en el centro de capacitación de allá del periférico. Y Hugo se quedaba después del entrenamiento, y lo recuerdo como si fuera ahora, maravilloso, entraba corriendo solito, sin nadie, ya no había compañeros, ya no había nadie. Corriendo, entraba al área y él mismo se tropicaba para caerse. Y un día un partido en Toluca, Guatemala-México, que me toca arbitrarlo, hace esa jugada. Y no estaba en el reglamento todavía. Y paro el partido. Así no, señor. Eso es tratar de engañar. Y esto, el fair play dice que no es así. Y nada más hizo así, se sonrió y se acabó y acató la decisión, muy padre. Siempre mostró desde el principio ser una persona audaz, arriesgada, digamos a la travesura que hasta se ve mal. Por ejemplo, recuerdo que en una visita a Canadá, en las máquinas expendedoras, alguien supo que funcionaban con las monedas josefitas, las que había en México eran de 5 centavos, y sacaban refrescos, chocolates, galletas, en fin, creían que nadie se iba a dar cuenta, pero obviamente siendo en el hotel el único equipo mexicano, la administración cuando vacía las alcancías de las máquinas se da cuenta que hay monedas mexicanas, pues ¿quién más? Los jugadores. Obviamente Joaquín Vadillo les puso una regañiza de aquellas para enderezarlos, pero todo esto lo encabezaba también de alguna manera Hugo Sánchez. Tenía un liderazgo, eso sí es innegable, un liderazgo, pero no siempre para bien. A mí eso me brincaba mucho porque me dejaba mal sabor de boca ver que un jugador de ese talento pudiera recurrir a este tipo de audacias que, insisto, se ven mal, desprestigian, ¿no?, a un equipo mexicano. Hugo Sánchez, cuando era jugador, admiraba a Mejía Barón. Incluso por eso quiso estudiar odontología. Tiene un título de odontólogo, pero yo me pregunto en qué momento estudió, en qué momento hizo la licenciatura, la verdad, si no tenía tiempo. Sí lo he visto en comerciales que se pone la bata blanca de médico, pero que yo sepa nunca ha ejercido la carrera. Tenía una clínica en un lugar muy importante en Madrid, pero era de las mejores calles de Madrid, de consultorios. Y ahí tenía un consultorio muy bonito y muy lindo y iban todos los deportistas, sobre todo los futbolistas y sus esposas. A mí no me gustó, por ejemplo, que casado con Emma Portugal, la hija de Alfonso Portugal, el entrenador que lo pulió junto con Diego Mercado y con esta chica Emma Portugal tuvo un hijo, pero cuando se va a España cambia por completo. Se olvida de Emma, se olvida de su hijo, termina ese matrimonio. Porque es que ella no hacía nada en España. Ella se fue de esposa de... Él tenía que trabajar, tenía que esto, tenía que el otro. Y él se iba a entrenar, jugaba, se concentraba, se iba al consultorio. Y la otra no hacía nada más que esperarlo. Yo no sé qué problemas hayan tenido maritales. No creo que haya sido fácil para ninguno de los dos. Hugo Sánchez siempre ha sido muy discreto en su vida. Todo lo que trascendió de su vida privada fue por parte de su esposa o de sus hijos, nunca por parte de él. Yo nunca en mi vida le oí hablar de su mujer. Y se casa en España con una chica que creo que ganó un concurso de belleza, también muy guapa, muy rubia, una rubia que le gustaba enseñar mucho sus bien torneadas piernas, la verdad, en todas las fotografías llamaba más la atención ella que la presencia de Hugo Sánchez. Empieza a hablar como español, cosa que a mí también me resulta incomprensible porque es de alguna manera renegar de los orígenes que uno tiene, de los que uno debe sentirse orgulloso siempre. Tiene hijas españolas, vive la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo en España. Es casi imposible no tener cierto acento.
y eso no le gustó tal vez a los mexicanos. Hugo cambió mucho en ese sentido. Es un Hugo diferente, la verdad, soberbio. Yo, cuando escribía en Excelsior, lo bauticé como Ego Sánchez, porque ahí cambió totalmente de ser un famoso y bien reconocido jugador de fútbol a una persona que dejó mucho que desear. A veces yo lo escuchaba en las entrevistas del aeropuerto que decía que era incomprendido porque él era el mejor jugador de México, el mejor en todo, que las autoridades mexicanas lo deberían de haber postulado hasta para presidente del país. Y entonces decía Hugo, ¿estará diciendo en serio esto? Para llegar a ese nivel de excelsitud deportiva, tiene mucho que ver con la mentalidad. Y esa mentalidad tiene una gran relación con el ego. Y ese ego no es fácil de aguantar, ese ego no es fácil de entender. No se llega a esos niveles sin un ego que te proteja como personaje. Porque bueno, ahora me parece que es comentarista. Es más que nada para seguir en la atención pública, no porque realmente quiera aportar algo al fútbol. Es simplemente, aquí está Hugo, y esto dice Hugo, aunque sea polémico o aunque no tenga la razón, pero lo dice Hugo. El problema es todo lo que decía fuera de la cancha. Y en ese programa voy a esto porque le dije, yo comparto todo lo que dice el señor Sánchez en el fondo, pero no en la forma. Porque hay maneras de decir las cosas, lo mismo, de otra manera. Y después salimos y me dijo, oye, pero es que... Dije, mira, es lo que yo pienso. Tú mismo, yo creo que deberías moderar el lenguaje, el tono, la forma de decir las cosas. Pero en el fondo tienes absolutamente toda la razón. Y yo en alguna ocasión, ya él retirado, me acerqué a saludarlo en una visita que hizo a México y me saludó con mucha frialdad, con mucho desdén, a pesar de haber convivido pues, más de 3 años con la selección amateur en muchos viajes, Canadá, Italia, Portugal, Estados Unidos, Haití, en fin, en muchos lugares, a pesar de tener esa convivencia diaria, de estar en el mismo hotel, viajar en el mismo avión, pues así como, bueno, pues ¿qué hubo? O sea, no te conozco. Por lo menos lo que yo sentí es que es muy frío, ¿no? Pero deja que fuera frío conmigo, sino que fuera frío con Hugo Junior, ¿no? Ese era el tema, porque sí había frialdad. Otro padre, otro hijo, en ese vínculo, en esa relación, pues se deshacen de cariño, de afecto, de vínculo, de estrechez. Pero yo creo que lo que yo me di cuenta es que no había esa relación tan afectiva y tan íntima. Creo que en el ámbito familiar había un déficit, ¿no? Y sobre todo un déficit con él, con Hugo Sánchez, Portugal. Y creo que ese déficit lo sentía. Y él quería sobresalir a toda costa. Él quería como que demostrar. Un día él iba a ver un partido de periodistas y íbamos a jugar los funcionarios. Y un collage que había hecho Hugo Junior. Y ya iba al partido. Y de repente hablo y alguien me dijo, no ha llegado Hugo Junior. Y ya pasaba la hora, ya era la hora, ya estaba la gente, ya estaban los periodistas, hasta que yo le pido al director de seguridad, pues vayan a ver qué está pasando, ¿no? Porque no llega, vayan a buscar a su casa, ¿no? Y no contestaba, hasta que abrieron a la fuerza. Y lo encontraron, pues él en una sala con un acompañante, él estaba en el baño, ¿no? Y ya sin signos de vida. Triste, 30 años, muy joven, su mejor amigo, ¿no? Con el que se la pasaba todo el tiempo. Era un departamento chico. Y mal diseñado el departamento porque
donde estaba el calentador de gas, estaba en un ropero. Una recámara, ¿no? Son esas llamadas muertes silenciosas, ¿no? De esas muertes silenciosas que se acumula gas, te empiezas a marear, entras en un colapso y pues te sofocas y llega un paro cardíaco, ¿no? Y pues bueno, así sucedió, todos muy lastimados, porque era muy carismático, era un buen amigo, era un buen compa, ¿no? Pero yo, sin afán de ser el abogado del diablo, yo creo que a Hugo Sánchez Márquez le dolió mucho. O sea, le dolió bastante. Yo creo que sí tuvo un arrepentimiento. Pero suele suceder, ¿no? En figuras de este tamaño, que son muy grandes en un campo, en un terreno de juego, y muy pobres en otro, ¿no? Muchas veces en el familiar. Entonces, ya te contesto como jugador, como papá o parte de una familia. Y en el último, me parece que como entrenador. Yo no considero que Hugo sea entrenador. Hugo Sánchez, como la gran mayoría de los entrenadores mexicanos, terminan su ciclo de jugadores y se acercan a un entrenador, le ayudan un poco como auxiliar y de repente aparecen como técnicos de un equipo. A mí me llamó mucho la atención cuando se exigía en la Federación Mexicana de Fútbol el título de entrenador para dirigir a un equipo mexicano. Él entregó un título logrado en Nicaragua. Y dije, caray, Nicaragua. Pues que yo sepa, es un país beisbolero, pero futbolero hasta la época. Nicaragua es un punto perdido porque no se juega fútbol en Nicaragua. Pero de ahí consiguió su título. Nosotros, como grupo de afición, como la Rebel, cuando estuvo él a cargo, es la persona que nos invitaba a comer cada mes, cada 15 días, nos regalaba playeras del equipo, nos ayudaba a los muchachos a viajar. Jamás él pidió nada a cambio, ¿eh? De hecho, te platico que una vez que yo tuve un accidente en la carretera, íbamos al partido de Monterrey, murieron 2 en ese accidente. Yo tuve fractura de cráneo, de costillas, clavícula, de pierna. Te comento que hasta una comida me hizo después de que yo estuve bien, Hugo Sánchez. Y pagaron todo, hay que mencionarlo, todo, las operaciones, rehabilitación. Rehabilitación, mis operaciones, de todos los que estuvimos involucrados en el accidente. Entonces, eso de que pedía dinero y de que, eso es mentira. Eso es mentira porque Hugo estaba más enfocado en el tema deportivo, en el quedar campeón, que lejos de lucrar. O sea, bueno, él demostró con Pumas que fue el primero en la Liga Mexicana de ganar un bicampeonato en torneos cortos. Tuvo la personalidad de dirigir a la selección nacional y se le exige como técnico mexicano lo que no se le exige a directores técnicos extranjeros. En ese entonces había 2 o 3 directivos que estaban en contra del ego de Hugo Sánchez y les molestaba, y fue injusto. No, utilizaron como pretexto ese fracaso preolímpico para deshacerse de él, como te digo que pasó en Pumas, que también ya querían deshacerse de él. Es que Hugo a veces terminó siendo el peor enemigo de Hugo. Y si sales como la mayoría a solamente decir flores y esta retórica de no, genial y maravilloso y no hablemos mal de los ídolos, pues a veces también será una versión incompleta de la vida de un personaje. Entonces, los entiendo, en el fondo los entiendo. Y tampoco me extraña. En el medio mexicano es muy común culpar a los medios de malos, ¿sí? O de poco profesionales, pero no ayudarlos a construir la verdad. Esa construcción de una vida de cualquier personaje, la mía y la tuya y la de cualquiera,
tiene cosas buenas y cosas malas. Y a veces nos cuesta contar las malas y nos ofende que cuenten de nuestros familiares las malas. ¿Por qué? O sea, así son las vidas y así es la vida de Hugo. Tiene cosas maravillosamente buenas, increíbles, y cosas malas que le cuesta trabajo aceptar y que se cuenten y le ofende. Pues yo creo que es un ícono controversial. Es un tipo que marcó, yo creo que a toda una generación por todo lo que hizo en España, ¿no? Y creo que, te digo, desde mi punto de vista no hay mejor jugador en la historia del fútbol mexicano que él.